Catalina, Adelante, damos la adelante, bienvenida. Ale. Y demos la bienvenida para iniciar a tiempo. Perfecto. Bueno, estábamos pendientes de esta conferencia. Gracias, Carlos, por estar acá. Eh, desde el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, desde el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA, venimos trabajando desde el 2018 en un escenario válido para el país, que es el Foro Anual de Gobierno Corporativo. Un foro donde traemos a la parrilla de contenido temas que están en coyuntura, que son relevantes y que pensamos alimentan a los actores de gobierno corporativo del país. En el último foro, Carlos estaba en una coyuntura personal y no pudo asistir el día del evento y él estaba dentro de los conferencistas que habíamos invitado. Entonces dijimos, bueno, no vamos a perder el espacio. Pues gracias a Dios existe la virtualidad y para todos los que se registraron en el foro, hicimos esta cita para que pudieran complementar esa experiencia que tuvieron in situ en el evento, aquí con los aportes que Carlos nos puede dar. Cata, por favor. Gracias, Alex, y bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos, Carlos, a ti por hacer este espacio también posible. Quisiera dar un saludo especial a quienes nos acompañan hoy en la continuación del noveno Foro Anual de Gobierno Corporativo. Como bien lo decía Alex, como estos espacios que nos permiten articular múltiples actores con un propósito que nos une a estas dos instituciones desde el día que nos planteamos hacer este foro, y es promover el buen gobierno corporativo como fuente de sostenibilidad. Y es un poco lo que nos trae a hablar hoy de estrategia y gobierno corporativo de cara a la generación de valor que esperamos tener. Antes de iniciar y antes de darle la palabra a Carlos y de presentarlo a quienes no lo hayan conocido de manera previa, enviamos un mensaje de solidaridad y de acompañamiento a todas las personas afectadas por el terremoto que vivimos ayer en nuestro país, y de manera muy especial a Carlos, que sabemos que tienes familiares también en estas zonas afectadas. Así que gracias por estar acá con nosotros, gracias a cada uno de ustedes por participar, al CESA, Alexander Guzmán y María Andrea Trujillo, quienes siempre nos han impulsado y acompañado en identificar una agenda adecuada para el público de interés de gobierno corporativo. Carlos, bienvenido. Un saludo especial también para ti, para los miembros del instituto que nos acompañan, para las mujeres de la comunidad, liderazgo de mujeres en juntas directivas, para todo el entorno y ecosistema que promueve el buen gobierno corporativo como fuente de sostenibilidad empresarial y desarrollo del tejido empresarial en nuestro país. Carlos Telles ha sido miembro de junta directiva o asesora durante más de 24 años en un total de 18 empresas. Antes de la consultoría fue ejecutivo por más de 20 años en cargos gerenciales de primer nivel. Es consultor, conferencista y formador en temas de estrategia empresarial y gobierno corporativo. Como consultor en los años recientes ha acompañado empresas en 10 países de América Latina. Es columnista del diario Portafolio de Colombia y catedrático de la Universidad de los Andes en sus áreas de interés. Cuenta con un MBA de Kellogg School of Management y maestría en Economía y Filosofía. Es doctor en Administración, DBA de IE Business School de España, con énfasis en estrategia y ciencias de la decisión. Ha participado de manera presencial en programas de educación ejecutiva en reconocidas escuelas de negocios en Estados Unidos y en Europa. Es miembro de junta directiva certificado por NACD de Estados Unidos y también en ese país por PDA, Private Directors Association. Asimismo, es miembro de junta directiva certificado por el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Su grado lo ha recibido de manera reciente y es profesor en dicha certificación con el módulo de estrategia en juntas directivas. Carlos, gracias por acompañarnos, por traer siempre a la mesa una visión rigurosa con los estudios que has dedicado a hacer de manera apasionada en tu doctorado, en toda tu trayectoria
académica, pero además desde una visión muy práctica del ejercicio que has venido jugando en diferentes roles, desde la gerencia general de diferentes empresas, diferentes industrias y ahora pues de manera ya 24 años como miembro de junta directiva, muy activo en poner sobre la mesa los temas de estrategia. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar acá. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchas gracias por tu generosa presentación, Catalina. Gracias, Alexander, por tu introducción también. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy, que es un día especial como todos los días, pero también distinto por lo que tú mencionabas. Todo mi eh, acompañamiento, solidaridad con las personas que tienen seres queridos o amigos o amigas en dificultades ahora. Ayer justamente me tomó este evento ¿Qué aterrizando en más Cali. saben? Entonces, pues vi de primera mano el tema Quisiera allá. aprovechar. El Luego perro me tiene que salir. fui vía terrestre hasta Manizales a ver a mis padres y tuve oportunidad de recorrer por allí la carretera. Vemos los daños que hay en las ciudades grandes, pero hay muchos daños en los municipios y ciudades intermedias. Entonces, sí, es una situación difícil, pero vamos desde lo que estamos haciendo hoy a seguir adelante y construyendo desde las empresas, donde ya hay un movimiento enorme que todos han visto y vamos a mostrar desde las empresas y el sector privado y los que estamos involucrados en este desarrollo del país desde la perspectiva de los que estamos aquí hoy, que vamos a poner la mano para que esto salga adelante. Pero sí, estoy muy conmovido y muy triste por muchas personas conocidas que están pasándola mal en este momento, pero me alivia estar aquí con ustedes porque me encanta la posibilidad de compartir este espacio, que es un privilegio y que, como dijo Alexander, pues el tema personal fue muy simple. Tuve un cálculo renal que, sentado esperando el vuelo para irme a acompañarlos, simplemente me hizo salirme de la sala de espera en Medellín e irme directo a la clínica y por allá estuve en estos enredos con cirugía a bordo como 8 días. Así que gracias por haber conservado el espacio, yo feliz de estar acá. Lo primero que les quiero proponer para que ya entremos en materia es un pequeño ejercicio que va a requerir que tengamos aquí los celulares a mano. Aquí les va a aparecer a ustedes un código QR para que entre todos respondamos estas preguntas. Aquí no hay respuestas correctas, más es una exploración de su perspectiva. La primera es preguntarles, no sé si ahí pueden ver el código QR bien, Sí, perfecto. con el celular lo pueden tomar, preguntarles qué creen que genera más riesgo para el futuro de una empresa. De paso, no voy a salir ahora con la investigación con una estadística muy sólida para mostrar que estaban equivocados, esa no la tengo. Pero desde la lectura, la experiencia que ustedes tienen, ¿qué genera más riesgo? Una estrategia deficiente, un gobierno corporativo deficiente, una gerencia general y un equipo ejecutivo deficientes, o esa desconexión entre estrategia y gobierno corporativo, que es como una opción sesgada, dado el título de la conferencia, pero que igual quise poner allí a ver ustedes qué opinaban. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ya tenemos 37 unidas a la encuesta. Bueno, ustedes se dejaron sesgar ahí por la última propuesta. Claro, eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo la conexión entre estrategia y gobierno nos ayuda a elevar la probabilidad de sostenibilidad en una empresa. Sin embargo, todas las anteriores, una estrategia deficiente, pone en riesgo el futuro de la empresa. Tal vez en lo que hemos visto varios que hemos trabajado en empresas de familia o en consultoría o por casos que conocemos, las deficiencias en gobierno corporativo son supremamente destructivas y riesgosas para las empresas. La mala gerencia también, las respuestas de ustedes allí son modestas, pero es supremamente peligrosa. Y claro, esa desalineación, que es lo que vamos a explorar en esta sesión también. Vamos con un segundo punto que les quiero proponer aquí, son tres para que avancemos. En su empresa o en su organización, si no es una empresa, ¿cómo es esa combinación entre gobierno corporativo y estrategia en términos de solidez? ¿Tienen gobierno corporativo sólido y estrategia sólida? Sienten que el gobierno corporativo es sólido, pero la estrategia es más bien débil. Sienten que el gobierno corporativo es débil, aunque la estrategia es sólida. O sienten que hay debilidad tanto en el gobierno corporativo como en la estrategia. Están bastante
bien repartidas las respuestas. Esto pues para mostrar que en cada empresa, en cada organización esto es distinto y por supuesto esto es solo una lectura que hacemos desde las percepciones, pero no es lo común. Y es el mensaje que nos queda acá, que esos dos mundos en las empresas funcionen de manera adecuada, de manera correcta. Vamos a esperar a las demás personas que están a que nos compartan su respuesta, pero fíjense cómo en general no son la mayoría de las empresas que pueden decir que tienen un gobierno corporativo sólido y una estrategia sólida, y como veremos aquí en esta conversación, que nos llevará máximo hasta las 6 de la tarde, se los prometo, generar esa conexión es posible, pero necesita de gestión y necesita también de conciencia, de deliberadamente gestionar los dos, pero también de deliberadamente promover esa conexión entre los dos. Vamos con la última para que entremos ya en materia. ¿Qué tan bien alineados están hoy en su empresa las expectativas de los propietarios, la agenda de la junta y las prioridades de la gerencia? Esos tres actores muy relevantes de eso que llamamos gobierno corporativo. Cuando hablamos de expectativas, un poco hablamos también de la estrategia. ¿Qué tan alineada está la lectura o la visión de la estrategia entre esos tres actores en sus organizaciones? Fíjense que esta respuesta seguramente a muchos no nos sorprende, y es que no es el común denominador que haya una alineación alta entre la propiedad, la junta y la gerencia en términos de agendas, de prioridades, de estrategia, de expectativas. Tal vez más adelante en la sesión se los comento, pero me adelanto a decirles que en una de las actividades que hago como consultor con juntas, y actividades más de consultoría en estrategia, pero con las juntas, lo que encuentro en esas evaluaciones a las juntas directivas, que es una evaluación muy básica colectiva, es que a veces incluso es común que la junta no tenga muy clara la expectativa de los accionistas respecto a la misma empresa. Entonces, por eso no debería sorprendernos este resultado. Muy bien, aquí nos quedan esas inquietudes. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Les agradezco mucho la participación en este ejercicio para que calentáramos un poquito acá las reflexiones, y voy entonces a compartir ahora mi presentación. Voy a ver si me deja compartir como lo tengo planeado, que es utilizando mi presentación de fondo. Espero que sí. Perdón, yo me regreso acá al principio. Aquí estamos. Esto se demora aquí unos segundos en cargar y quedamos listos. Bueno, esta fue la invitación que les hicimos. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Tenemos 80 personas presentes. Muchas gracias por la confianza. Ya hicimos esta exploración inicial, así que les invito a que vayamos ahora a conversar un poco de este contenido para que también al final tengamos la posibilidad de compartir algunas reflexiones, abrir el micrófono si lo tienen disponible, si tienen alguna pregunta que podemos responder todos, es muy bienvenida. Entonces, la idea es que exploremos un poco esa conexión entre estrategia y gobierno corporativo en el propósito de la sostenibilidad, que voy a aclarar un poco cómo concibo ese término en el marco de esta conversación. Y tal como lo decía Alex, pues aquí Alexander nos decía que esto es parte del noveno foro, que entiendo es la primera vez que tenemos que hacer la reposición de una sesión de manera virtual, así que me siento el más honrado por haber podido estar de esta manera con ustedes hoy. Lo primero es, en ese sentido, que cuando hablo en este contexto de sostenibilidad, me refiero a eso que ven ustedes allí planteado. Sostenibilidad de una empresa sostenible es una empresa que tiene la capacidad de seguir creando valor hacia el futuro. Es decir, una empresa que cuando la vemos, vemos que hacia el futuro es viable, puede cumplir sus compromisos y por lo tanto es confiable. Una empresa que va a ser capaz de generar valor en las distintas dimensiones
incluido el económico, por eso hablo de rentable, pero además una empresa que ha desarrollado la capacidad de adaptación. Es decir, que es una empresa que siendo hoy sostenible, es decir, que tiene una perspectiva positiva, es una empresa que tiene además la capacidad para adaptarse ante las eventualidades que se presenten en el desarrollo de sus negocios. Así que por eso la nota ya al pie, a la derecha, es que pues cuando hablo de sostenibilidad en el contexto de esta conversación, no me refiero exactamente a los temas ambientales, sino más bien a una visión más integral de tener una empresa saludable hoy, pero también cómo asegurarnos desde la estrategia y el gobierno corporativo de tener una empresa saludable en el mediano y en el largo plazo. Y aquí viene, por supuesto, una primera reflexión clave y es que a veces nos culpan en las juntas y a los equipos gerenciales de ser un poco cortoplacistas, pero sin duda alguna las empresas que no logran ser exitosas o sobrevivir bien y de manera saludable el corto plazo, difícilmente se ganan el derecho al mediano o al largo. Entonces, por eso, claro, el corto plazo es muy importante, pero sobre todo, y al nivel del gobierno esto es clave, una de esas labores que tenemos en las juntas es mantener viva esa visión del largo plazo. Y lo vamos a ver ahora, y es que definitivamente, y no es su culpa, y los que hemos sido ejecutivos lo sabemos, las personas que estamos en cargos o hemos estado en cargos ejecutivos tenemos una serie de incentivos que nos llevan a ese cortoplacismo y necesitamos que la Junta nos ayude a hacer el contrapeso de ese eventual exceso de foco en el corto plazo. Entonces, la hipótesis o la propuesta es esta. Pensamos que para que tengamos empresas sostenibles, estas dos palancas son útiles, la del gobierno y la estrategia, pero son palancas que siendo cada una un mundo muy específico y muy importante, necesitemos que estén conectadas. Y para el tema de gobierno, aquí tenemos la fortuna de tener a muchos expertos, muchas personas que han pasado por la certificación, invitados que están interesados en este mundo. En el tema de gobierno corporativo, quise hacer una mención enseguida a esa definición, porque a veces la definición que tenemos coloquialmente en las conversaciones es bastante estrecha. Y justamente a ella hice referencia y ya estando en la certificación, en esta columna que publiqué en Portafolio en el mes de junio, donde tocaba justamente la importancia de esa relación entre estrategia y gobernanza empresarial. Si alguien la quisiera leer, simplemente entra a Portafolio por Google o algún buscador y la puede buscar con este título y va a tener allí algunas ideas que vamos a tocar hoy, pero algunas que les pueden servir para el futuro si quisieran tenerla a mano. Justamente ayer, esta fue una de las publicaciones que observé cuando entré a LinkedIn y fue del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Y fíjense que está conectada con este tema de estrategia y gobernanza. La Junta no es un observador de la estrategia, es la instancia que cuestiona, la aprueba y supervisa su ejecución con visión de largo plazo. Y ese tema es fundamental allí porque parte de esa conexión que necesitamos del gobierno corporativo con la estrategia es que no se pierda esa mirada de más largo plazo, por lo que acabo de mencionar, que sin mala intención, pero las personas en cargos ejecutivos tienden a tener esa inercia de pensar más en el corto plazo. Les recomiendo también este post, es de ayer, y explica un poco todo ese tema de la perspectiva y el aporte de la Junta para el desarrollo de la estrategia. Y hablemos entonces un poco de esa definición que tenía entre el tintero y que les planteé sobre el tema de gobierno. Aquí les traje dos, una de la OCDE, otra de Deloitte y un documento reciente muy interesante de una encuesta que hicieron sobre juntas directivas. De la OCDE, esta nos va a sonar familiar a los que hemos tenido el privilegio de pasar por la certificación. La definición muy general es que el gobierno corporativo es ese sistema de relaciones con estructura para dirigir una organización, fijar sus objetivos, ver cómo los vamos a alcanzar, ver resultados, supervisarlos, tener un mecanismo de control. Pero fíjense, las últimas dos líneas, manteniéndose adaptable y de manera proporcional al contexto específico de cada empresa. ¿Por qué hago énfasis sobre eso? Porque así como la estrategia va evolucionando, el gobierno corporativo también. Es decir, necesitamos madurar en las dos dimensiones de manera armónica. Y esa última línea de este párrafo es importante porque algo que es de importancia como en la estrategia es que el gobierno corporativo
debe estar hecho a la medida de cada empresa en cada momento del tiempo y según su madurez. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado aquí de atención es a que así como en la estrategia somos flexibles, la adaptamos, vamos evolucionando, vamos madurando, esa misma dinámica del gobierno hecho a la medida, así como tenemos estrategia hecha a la medida, aplica para las empresas. Y en esa definición de Deloitte aparece algo también interesante y es que el tema de gobierno no es solamente esto que está explícito en normas, en buenas prácticas, sino es también un tema de cultura, de funcionamiento de esos órganos del gobierno y dentro de ese ámbito de gobierno corporativo, pues aparece un mundo que sí nos es muy conocido y es el de la importancia de la relación de esos tres actores que son los accionistas, la junta y la gerencia, que a veces nos reducimos a pensar que el gobierno corporativo es esa relación entre estos tres. Es mucho más amplio que esto, pero obviamente para el tema de estrategia, en particular y la relación con gobierno, estos tres actores son fundamentales. Ahora, ¿qué invitación les hago a esta altura en ese mundo del gobierno corporativo como palanca para la sostenibilidad? La reflexión que procuro hacer en estos espacios está alrededor de evolucionar una serie de paradigmas que tenemos respecto al gobierno corporativo como tal. Eh, Aquí menciono 6, seguramente hay muchos más, pero algunos que me encuentro en la práctica y cuando hago estas evaluaciones de la junta y cuando trabajo con empresas de familia o con empresarios relativamente jóvenes, creo que estos paradigmas les dan luces de qué realmente es ese tema del gobierno corporativo en la práctica. Lo primero es dejar de pensar que esto del gobierno corporativo es un tema del ámbito de cumplimiento legal para pensar que realmente es un elemento de generación de valor y de sostenibilidad. Pensar que esto no es solo un asunto de abogados. Yo no tuve la fortuna pues de estudiar derecho. Le he oído a varias personas algo que me encanta y es que todos deberíamos estudiar en la vida derecho y psicología. Yo no estudié derecho, pero tuve el privilegio de que mi única hermana corrigiera ese defecto. Ella sí es abogada. Siempre es maravilloso tener un abogado cerca. Pero este tema del gobierno no es solo para los abogados. Este tema es un tema que le incumbe obviamente a la propiedad de la Junta y la gerencia, a estos actores del gobierno. También la idea que pienso que es equivocada de que tener una Junta es suficiente para creer que estamos en una situación de gobierno corporativo adecuada. Realmente el gobierno es más un sistema, como lo mencionábamos ahora, que simplemente tener uno de los órganos de gobierno, que es una junta directiva o asesora. A esas empresas pequeñas o familiares que están en ese proceso, dudando si necesitan evolucionar en su gobierno corporativo, pues pensar que esto no es un lujo para empresas grandes, sino más bien un activo que se construye desde muy temprano en las empresas. Yo siempre trato de recomendarle, no es mi especialidad trabajar con emprendedores, pero cuando me preguntan en algún foro sobre eso, recomendarles que muy temprano en la empresa empiecen a fijar esas reglas de cuál es la actuación de los accionistas, de ir separando ese papel de esos tres mundos de ser accionista, ser miembro de una junta o ser gerente, de buscar ayuda externa, ojalá en esos órganos de gobierno como el tema de la junta, al menos una junta asesora, en fin. Eh, Pensar, ya lo mencioné, que el gobierno no es una receta estándar, sino que es más bien algo que se ajusta a las necesidades de cada empresa y que va madurando con el tiempo y en el tema que nos ocupa hoy, pues que madura de la mano de la estrategia. Y sobre todo pensar que el tema del gobierno, pues más que un reto, realmente es una oportunidad que tienen hoy todas las empresas y organizaciones para apuntar a su sostenibilidad. Pensemos ahora entonces en esa segunda palanca, de manera muy concreta. Este es el mundo donde sí me muevo con más confianza y donde más he estado, que es el mundo de la estrategia, que, como mencionaba, pues es otro de esos elementos que construye sostenibilidad, que construye largo plazo y viabilidad. Este mundo tiene muchas definiciones. Yo siempre menciono una que por ahora sigue siendo la que mejor me funciona, y es que la estrategia es simplemente un conjunto de escogencias de qué es lo que vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y definir qué es lo que queremos lograr y cómo vamos a lograrlo. Entonces, como lo menciono allí, hacemos escogencias alrededor de el tipo de empresa u organización en la que nos queremos convertir, en qué negocios estar, cómo competir, cómo asignar los recursos, qué capacidades construir,
y dónde acelerar el crecimiento. Todas esas son preguntas o temas del mundo de la estrategia que, pues por supuesto, tal vez es más evidente, pues contribuye de manera muy clara a la sostenibilidad de la empresa. Entonces, ¿cuál es el punto aquí ya luego de que hemos aclarado un poco a qué se refiere cada uno de estos dos elementos, el del gobierno corporativo y el de la estrategia? La invitación aquí, a partir de este punto, es a que pensemos que para avanzar en la sostenibilidad necesitamos de las dos palancas, pero necesitamos sobre todo que las palancas estén conectadas. Y aquí el punto es que son interdependientes y que tienen una relación bidireccional que es dinámica, es decir, que cambia en el tiempo, pero además que es permanente. ¿Y a qué me refiero con una relación bidireccional? Y ya vamos a ver exactamente eso cómo sucede. A que el gobierno corporativo ejerce una influencia sobre la estrategia de la empresa, pero también a que la estrategia es capaz de generar una influencia sobre el gobierno corporativo de la empresa. Veamos entonces cómo el buen gobierno le aporta a la estrategia, para que nos vayamos a cosas totalmente prácticas y aplicadas como necesitamos las personas que estamos hoy acompañando a las empresas, o desde el ámbito gerencial, o en una junta directiva o asesora, o como socios de una empresa, o en el caso mío también como consultores. Lo primero es que cuando hay buen gobierno, pues realmente tenemos un mandato que guía la estrategia y que obviamente hacemos estrategia de cara a los dueños. Yo aquí menciono algo muy coloquial que me enseñó de manera un poco atropellada uno de mis jefes en mi vida ejecutiva pasada, y él lo llamaba la regla de oro. Y la regla de oro para él era simplemente decir que la regla de oro es que el que pone el oro pone las reglas, para decirme que es muy mala idea hacer estrategia de espaldas a los intereses y al mandato de los dueños. Entonces, cuando hay buen gobierno, ese mandato es muy claro para guiar la estrategia. Segundo, es que cuando tenemos buen gobierno, pues por supuesto, los roles están definidos dentro de ese gobierno corporativo, los derechos de decisión, y en ese orden de ideas, esa conversación y el desarrollo de la estrategia es mucho más fluido. Cuando hay buen gobierno, contamos también con otra ventaja, y es que podemos debatir, que eso es clave para la construcción de la estrategia, que hay, si se quiere, independencia o de alguna manera objetividad en la discusión. Y eso lo que hace cuando hay buen gobierno y puede haber buenas discusiones es llevarnos a una mejor estrategia porque elevamos la calidad de la conversación. Muy importante también, cuando tenemos claridad de ese mandato desde la propiedad, iluminamos el desarrollo de la estrategia porque nos da más disciplina en el uso del capital y porque desde ese mandato de la propiedad se vuelve mucho más evidente cuál es el apetito de riesgo. De las cosas más desafortunadas y que por lo menos en el ejercicio de consultoría que hago con las empresas, siempre me cuido de que eso no suceda, es que cuando llevemos una estrategia propuesta a la junta o a los dueños de la empresa, pues se lleven una sorpresa, porque no es compatible, por ejemplo, con su apetito de riesgo. Entonces, siempre, y esta es una recomendación muy práctica, si ustedes son miembros de una junta directiva o dueños de una empresa y se quieren embarcar a hacer un ejercicio de estrategia en sus compañías, piensen que el primer paso, el primer insumo para que el equipo ejecutivo ensamble una propuesta de estrategia es realmente preguntarle a la junta, preguntarle a los dueños sobre estos temas como el apetito de riesgo, como de alguna manera cuáles son esas fronteras o los límites y cuál es la expectativa sobre esa versión de empresa que quieren construir. En el quinto punto, cuando hay buen gobierno, es positivo para la estrategia porque al margen de lo que pase en la empresa, un cambio abrupto en la gerencia, algún cambio en la propiedad, pues hay continuidad porque hay buen gobierno. Entonces la estrategia no se ve saboteada, interrumpida o afectada negativamente por problemas del gobierno porque está bien constituido y le damos continuidad a la estrategia. Además, en el gobierno corporativo, como hemos visto y sobre todo en el foro que llamamos junta directiva o directorio,
pues es el espacio también de rendición de cuentas, de seguimiento, y es allí donde también se discuten esas correcciones que necesita la estrategia. Muy importante pensar, si vemos en una junta directiva, por ejemplo, eh, ¿cuál es el papel de la junta? Lo podemos responder o resumir en dos palabras, que son aconsejar y controlar. Esas dos palabras son críticas cuando vemos el papel de una junta. Y por eso, cuando la junta no solo se dedica a controlar, sino que también conoce la estrategia, entonces la conversación desde ese universo del consejo, que es el segundo elemento, control y consejo, ayuda a acelerar la ejecución. Es decir, hay más alineación cuando hay gobierno, cuando hay diálogo, cuando hay conexión entre esos distintos actores del gobierno, hay más alineación alrededor de la estrategia, hay más comunicación, hay más claridad, las prioridades están mejor definidas y eso hace que la estrategia se ejecute mejor y que las decisiones se puedan tomar de manera más rápida. Y por supuesto, cuando hay buen gobierno, y esto es fundamental, cuando hay buen gobierno, apalancamos a la estrategia desde la reputación. Las empresas que tienen buen gobierno tienen buena reputación, las que tienen mal gobierno tienen muy mala reputación. Pues, lamentablemente el gobierno suma de manera desproporcionadamente positiva respecto a lo que destruye cuando es un factor negativo. El buen gobierno implica reputación, confianza de las partes interesadas y, por ejemplo, para acelerar la ejecución de la estrategia, mejor acceso a recursos y una mejor atracción del talento. Entonces, el buen gobierno le aporta a la estrategia también, desde contribuir con la reputación, acceso a recursos y atracción de talento. Veamos ahora el otro componente. Entonces, ¿qué le aporta la estrategia al gobierno? Es decir, cómo tener buena estrategia nos ayuda a construir mejor Podemos gobierno poner a corporativo. Napito ahí. ¿Qué fotos de Napito? Y ahí aparece en el centro algo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esta conferencia. Me lo encontré aquí en uno de los artículos que leí para esta certificación de NACD. Y es que la estrategia, esta frase me llamó la atención y se las comparto así literales, la estrategia nos da algo que gobernar. Si tenemos gobierno corporativo, entonces una pregunta natural es, bueno, ¿y el gobierno corporativo es para gobernar qué? Justamente, la estrategia es uno de esos temas a gobernar. Entonces, cuando tenemos buena estrategia, clara la estrategia, fíjense, solamente 6 cosas que aparecen allí que nos ayudan a mejorar el gobierno. Lo primero es que alinea las expectativas de todos los actores, pero muy importante, recoge esas expectativas de la propiedad. ¿Yo por qué insisto tanto en esto? Porque es allí donde con más frecuencia quizás nos equivocamos en las empresas, en los equipos gerenciales, incluso en las juntas, porque no nos tomamos el trabajo de tratar de entender qué es lo que los accionistas de la empresa esperan de su empresa. Cuando ignoramos a los accionistas de la empresa en esa construcción de la estrategia, estamos destruyendo el gobierno corporativo desde esa construcción de la estrategia. El otro tema es que cuando tenemos la estrategia clara, se vuelve mucho más evidente ese papel de control y consejo desde la Junta, porque aparecen más evidentes las prioridades, los riesgos, el uso del capital, la gestión de la cultura, el talento y los perfiles, que es el tercer punto que aparece en la parte izquierda. Si tenemos la estrategia clara, se vuelve mucho más evidente qué necesitamos en la presidencia ejecutiva, qué necesitamos en el equipo y qué competencias necesitamos incluso en la junta. Las juntas que se evalúan descubren esto con más facilidad. Las que no se evalúan, al menos si tienen clara la estrategia, van a darse cuenta más fácilmente de qué necesitan tener en la junta para acompañar esa estrategia. Y si tenemos una mejor junta, desde la claridad de la estrategia, pues vamos a tener un mejor gobierno también. Muy importante, me voy al lado derecho. Si tenemos clara la estrategia, pues por supuesto que esa asignación de capital, que es uno de los temas
que vigilamos en las juntas y que ayudan a construir gobierno, porque de alguna forma estamos atendiendo esa expectativa y ese apetito de riesgo de la propiedad, pues la claridad de la estrategia nos ayuda a hacer mejor uso de ese capital, a saber qué capacidades desarrollar y la cultura que necesitamos en la empresa. Ustedes, los que han estado cercanos a la certificación y las personas que han estado en este mundo del gobierno mucho tiempo, saben que hay un mundo enorme que nos toca a las juntas, que lamentablemente no tiene todavía en la agenda el tiempo que se merece y necesita, que es el tema de la gestión de los riesgos. Pues justamente estamos hoy viviendo una materialización de un riesgo que por más exótico que pareciera poco probable, se materializó. Yo realmente les cuento que ayer que estaba recién aterrizar al aeropuerto, en el aeropuerto de Cali, justamente cuando aterrizamos, a mí me tocó el temblor en el avión, cuando aterrizamos nos dejaron en la pista un rato, ya luego cuando nos dejaron salir del avión y nos evacuaron al parqueadero del aeropuerto, hablando con gente local, pues la gente en el valle, si algo no se imaginaba, era un temblor de esa magnitud. Es algo que en la región no es común. Así que, de alguna forma, desde la claridad de la estrategia, habrá riesgos tan impredecibles como el de ayer que puede que consideremos, pero habrá otros que sí se vuelve mucho más evidente la necesidad de gestionar, de transferir o de incorporar en el desarrollo de capacidades para mitigarlos en el evento de que se materialicen. Entonces, la estrategia de vuelta nos ayuda a ver cuál es esa vulnerabilidad que tenemos hacia algunos riesgos y qué hacer con ellos, que es parte de lo que nos toca en la Junta. Y muy importante, tanto para la Junta como para el equipo gerencial, el tema de tener clara la estrategia nos ayuda a evaluar el desempeño. Es decir, a saber si estamos siendo exitosos o no en esa versión de éxito que definimos, que es la estrategia. Y allá noto una frase que creo que nos ayuda también a entender por qué esto es importante, y es que si no tenemos clara la estrategia, podemos tener muy buen gobierno, pero entonces el gobierno se reduce simplemente a una formalidad. Entonces pensemos aquí en 4 escenarios. Este fue uno de los puntos que ustedes respondieron muy amablemente en la encuesta. En estas matrices típicas de las que usan los consultores de toda la vida de 2x2, tenemos en el eje horizontal la solidez del gobierno, que puede ser alta o baja, y en el eje vertical la claridad de la estrategia, que puede ser alta o baja. Entonces pensemos que una empresa que no tiene claridad en la estrategia y que no tiene solidez en el gobierno, que vimos que era casi un 25% de las respuestas de la encuesta, pues son empresas que el riesgo que tienen real y material es que se vayan deteriorando de una manera acelerada. Cuando tenemos muy clara la estrategia, esto es el cuadrante superior izquierdo, pero una baja solidez del gobierno, podemos pensar que estamos en un escenario de una ambición frágil. Es decir, sabemos qué queremos, tenemos claridad de lo que queremos lograr y cómo hacerlo, que es la estrategia, pero no tenemos ese respaldo del gobierno para poder materializar esa estrategia. Entonces, tenemos una ambición, un deseo, una versión de empresa que queremos construir, pero hay una fragilidad allí porque nos falta gobernanza. En el cuadrante inferior derecho tenemos el caso contrario, un muy buen gobierno corporativo, pero nos falta estrategia. Y de estas empresas yo diría que si hiciéramos algún estudio, mi hipótesis preliminar es que ahí están la mayoría de empresas en general que tienen una junta, si es una empresa de familia, la familia es muy bien comportada. Aquí alguien nos dice si ven la presentación, no sé si están teniendo problemas para verla. Sí, la estamos viendo desde Ok, nuestro lado, sí, y veo listo, que gracias, responden varios que sí. gracias, Sí, se estimado ve muy Carlos bien. Llano y demás. Bueno, hay un problema Sí, se ve muy particular bien. aquí de uno de nuestros participantes, pero la idea era poderle resolver la inquietud. Entonces, hay muchas empresas que están ahí. Yo diría que hay una mayoría que están ahí, que tienen un buen gobierno, familias bien comportadas, unos dueños tranquilos, tienen de alguna manera un buen gobierno, todo el mundo se comporta bien, pero les falta estrategia. Entonces, ese lo llamé la inercia ordenada. Es decir, todo va ahí, pero estamos navegando en aguas calmas, vamos avanzando, pero realmente
todos muy bien comportados, pero la empresa realmente va en cámara lenta. El mundo ideal, por supuesto, como sucede en estos planteamientos, está en la parte superior derecha, donde pues si queremos construir futuro va a ser necesario que tengamos madurez en la estrategia y en el gobierno, pero de vuelta en que estén conectados. Eso yo diría que es la clave de todo este planteamiento que estamos haciendo aquí. Ahora, llegamos aquí a un capítulo de esos tres actores que me interesaba mucho mencionarles y que sé que es a los que típicamente se refieren estas conversaciones sobre gobierno corporativo. ¿Por qué voy a esta conversación en este momento? Porque si queremos realmente fortalecer el gobierno desde la estrategia y fortalecer la estrategia desde el gobierno, es muy importante que para estos tres actores, la propiedad, la junta y la gerencia, quede claro que son conversaciones distintas en cada mundo, pero la estrategia es una sola. Es decir, son responsabilidades diferentes que son complementarias, que se ejercen de manera simultánea, pero donde la estrategia es una misma estrategia. Los propietarios típicamente más conectados con esos temas grandes de visión de la empresa. En las empresas de familia es fundamental conectar si queremos fortalecer el gobierno desde la estrategia y viceversa, conectar la estrategia patrimonial, por ejemplo, de la familia con la estrategia del negocio o los negocios. Por supuesto, desde la propiedad recibimos guía sobre ese apetito de riesgo. Muy importante, esta sí que es una razón típica de desconexión entre estrategia y gobierno y que genera mucho ruido. El tema de dividendos. Podemos hacer una maravillosa estrategia de crecimiento de espaldas a la propiedad. No les fuimos a preguntar y llegamos con una gran estrategia de crecimiento. La mala noticia para la propiedad es que los vamos a dejar sin dividendos 3 años. Y entonces ya la estrategia no funciona, porque eso no es lo que la propiedad tiene en mente. Y muy importante que la propiedad también nos pone límites. Así haya muy buenas ideas desde la estrategia, hay cosas que no caben en la mentalidad, en la cultura, en el apetito de riesgo y en el quererse sentir orgullosos de ser accionistas de una empresa para esas personas que están en la propiedad. Entonces recuerden siempre esa regla de oro muy coloquial de que quien pone el oro pone las reglas. La Junta está en otro mundo. Es un mundo más de conectar justamente la visión de la propiedad con el equipo ejecutivo, de desafiar, por supuesto, todos estos planteamientos del equipo ejecutivo, de integrar esas visiones de los tres actores del gobierno. La Junta es como el fiel de la balanza en términos de la estrategia entre todos los actores. Y por supuesto, lo veíamos ahora, la Junta aconseja y controla, pero también es clave en ese proceso de definición de la estrategia. Y aquí voy a plantear en la siguiente diapositiva una hipótesis de un modelo muy básico. No es prescriptivo para decir que funciona en todos los casos, pero sí nos da una idea del papel de cada uno de esos actores en la estrategia en la práctica. La gerencia, por su lado, está más en la parte ejecutiva, contacto con el mercado, trayendo insumos para la discusión y, por supuesto, dedicados a la medición, al aprendizaje y, muy importante, a traernos a la mesa, en esa conversación del equipo ejecutivo primero y luego a la junta, cuáles son esos supuestos sobre los cuales descansa la estrategia que pueden haber cambiado y que nos pueden llevar a hacer un cambio de estrategia. Hay una pregunta que en las juntas siempre nos hacemos y es, bueno, ¿cuándo es momento de cambiar la estrategia? Y nos la hacemos también a nivel de la propiedad y a nivel de la gerencia. La estrategia es un conjunto de escogencias, ya lo habíamos comentado, que hacemos sobre una base que se llaman supuestos. Los supuestos son verdades observables hoy que creemos que seguirán siendo observables en el corto plazo, pero también verdades que aún no siendo observables hoy, creemos que seguirán siendo observables en el corto plazo. Esa es la realidad observada y la realidad esperada en el corto plazo. Todos esos supuestos, la realidad presente y esperada en el corto plazo, son la base sobre la cual hacemos unas escogencias. El momento de cambiar de estrategia o una señal para evaluar si es necesario cambiar de estrategia es el cambio de supuestos. Y ahí es donde en el gobierno necesitamos que ese cambio de supuestos, que los primeros que lo detectan básicamente están en la gerencia, pero también en la junta. Recuerden que en la junta tenemos entre las cosas de responsabilidad clave
ser un radar de conexión con el exterior. Eso es clave porque a veces nuestros ejecutivos están muy embebidos en el día a día, entonces conectar el exterior con la empresa, pero además ser vigías o ser el contrapeso para que no perdamos de vista el mediano y el largo plazo en la conversación estratégica. Entonces, a veces hay supuestos que hoy son muy tenues, los llamamos señales débiles, pero deberíamos empezar a conversarlos desde ya o no. Esos son temas que la Junta habitualmente es la que trae a la mesa en esa conversación estratégica. Entonces, aquí en Aras del Tiempo, este es el modelo muy básico de vuelta. Insisto, más que una prescripción, es una reflexión general de cuál es el papel de cada uno de estos actores en la estrategia. Entonces, los accionistas como propiedad, ya lo hemos hablado, básicamente escogen esa junta. En la parte inferior hay una flecha desde los accionistas a la junta que se llama insumos. Y allí no solamente está la elección de la junta, sino también la responsabilidad que necesitamos que asuman los accionistas de darle el mandato a la junta. Ese es un vacío que a veces sucede. Y a veces, ¿por qué sucede? Invertimos mucho formando a la gerencia, a veces invertimos formando a la junta, pero muy pocas veces formamos a los accionistas. Y entonces nos falta eso que coloquialmente llamamos dueñez, el stewardship. Necesitamos dueños que realmente sean conscientes de qué son dueños y cuál es el mandato que le dan a la junta. La junta, además, tiene un papel, no solo capturar esa expectativa de los dueños, sino también transmitírsela a la gerencia. Por eso hay una flecha que va de la junta a la gerencia que dice insumos. Cuando estamos en un ejercicio de hacer estrategia, típicamente la estrategia no la hace la junta, la hace el equipo gerencial, pero la hace el equipo gerencial con insumos que les dio la junta, que esos insumos de la junta recogen además el insumo de los accionistas. ¿Qué les preocupa? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué oportunidades hay que observar? ¿Qué deberíamos cambiar de la realidad de la empresa? Ese es el típico tipo de insumos que una junta le da a la gerencia para que la junta delegue el proponer un planteamiento estratégico a la gerencia para que luego regrese la flecha superior que va de la gerencia a la junta, dice formulación. Esa gerencia vuelve a la junta con una propuesta de estrategia para discutirla, alinearla y adoptarla en conjunto como la estrategia de la empresa. Entonces, hay quienes dicen, ustedes lo van a oír, que la junta es la que tiene la última palabra sobre la estrategia. ¿Sí? Realmente sí, después de que el equipo gerencial ha hecho el ejercicio, pero no es típicamente la junta la que define la estrategia. Ahora, ¿cómo se cierra este círculo del papel de cada uno de estos actores? En la parte superior de la junta de los accionistas, ustedes ven el tema de reportar. Obviamente, desde la junta le reportamos a los accionistas o les proponemos, hay cosas que se salen del alcance de una junta y de sus atribuciones, le proponemos a los accionistas temas de estrategia que debemos escalar a esa instancia. ¿Qué hace la junta y la gerencia típicamente alrededor de la estrategia entonces? Hacerle seguimiento a la ejecución, es la flecha inferior de la junta a la gerencia, y por supuesto estar en una gestión de reporte permanente de la gerencia a la junta. Entonces, ¿por qué traigo esto en esta conversación de estrategia y gobierno como palancas para la sostenibilidad? Porque este rol específico de cada actor del gobierno corporativo es clave ejercerlo con claridad para que desde este ejercicio de madurar y evolucionar la estrategia, fortalezcamos el gobierno con el ejercicio adecuado de cada rol, pero además para que cada uno asuma esa responsabilidad de cara a la estrategia. Entonces, aquí lo que queda claro es que no hacemos estrategia de espaldas a los accionistas. Segundo, que la Junta tiene una responsabilidad en el proceso de direccionamiento estratégico permanente, en el seguimiento a la ejecución, pero además que la gerencia típicamente tiene esa responsabilidad de estar ensamblando esas nuevas versiones de estrategia para ponerlas en manos de la Junta. Voy a cerrar con estas dos o tres ideas. Lo primero es proponerles ya para concluir sobre lo que he planteado, que necesitamos buena estrategia, también buenas prácticas de gobierno, pero que no es suficiente tener fortaleza en una u otra. Necesitamos fortaleza en las dos, pero más importante que la fortaleza por separado es la fortaleza en la interacción. Y aquí hemos visto cómo esa interacción se da
y voy a terminar mostrándole algunas preguntas a todos ustedes de cómo validar si esa interacción sí existe en sus empresas. Ahora, ¿qué es claro? Y espero que esa idea haya caído en terreno fértil y sembrada esté ya en la visión que ustedes tienen de esa relación de estrategia y gobierno corporativo. ¿Se fortalecen mutuamente o se deterioran mutuamente? Ahora bien, ¿es suficiente con tener buena estrategia y gobierno para la sostenibilidad? Mi punto de vista lo planteo allí. Son condiciones necesarias, hay que tener las dos, pero no son suficientes. Para que podamos abordar un par de preguntas, cierro con esto. Preguntas que podemos hacernos para probar si hay coherencia entre el gobierno corporativo y la estrategia. Yo de paso le ofrezco aquí a mi mentora en este universo, que es Catalina Sea, que te voy a enviar esta presentación para que ustedes la circulen como bien consideren a todas las personas que tan amablemente nos han acompañado. Estas son algunas preguntas. Lo primero es validar si tenemos claros los intereses y la expectativa de la propiedad como punto de partida para definir el gobierno y la estrategia. Atención a esto, para definir el gobierno y la estrategia. Hay empresas cuya propiedad no está preparada para modelos de gobierno que les parecen complejos o excesivamente sofisticados y tenemos que irlos llevando poco a poco. Lo mismo sucede con la estrategia. Segundo, preguntémonos si tenemos un sistema y una estructura para dirigir la empresa. Es decir, en todas las empresas existe un gobierno corporativo en alguna versión. No hay empresas sin algún modelo de gobierno corporativo, como tampoco existe ninguna empresa sin estrategia. Toda empresa, todos los días tiene una estrategia. Estrategia es lo que hacemos. Entonces, no caigamos en la idea de que en esta empresa no hay gobierno corporativo o en esta empresa no hay estrategia. Claro que hay de los dos, pero necesitamos identificarlos y saber si de alguna manera los rasgos de gobierno y de estrategia son los que necesitamos para poder hacer esa conexión entre el sistema para dirigir la empresa, los derechos de decisión, el modelo de control y poder así entonces pensar que tenemos las herramientas para gestionar esa estrategia. Preguntémonos si estamos ejerciendo cada uno de los actores del gobierno corporativo, propiedad, junta y gerencia, el papel frente a la estrategia de manera adecuada y si de alguna manera ese ejercicio realmente necesitamos evolucionarlo de alguna manera. Hay el riesgo siempre, y yo sé que hay una pregunta y es, bueno, pero es que yo soy socio y soy el gerente, yo soy accionista y estoy en la junta, hay casos más dramáticos donde hay personas que se sienten con los tres sombreros. Yo ahí la recomendación que les hago es una, es compórtese en cada escenario como corresponde. Si usted es el gerente de la empresa, así sea accionista, por favor en su junta hable en tono de gerente y no de dueño. Si usted es accionista y está en la junta, por favor en la junta ponga los intereses de la empresa primero que los intereses de sus acciones. Y si necesita hablar como accionista en la junta, pues cite una asamblea de accionistas y con eso ayuda a construir gobierno. Y esas conversaciones típicamente tienen que ver con la estrategia. Entonces, por eso el ejercicio apropiado del rol es clave, porque muchas de esas conversaciones que hacen ruido en el gobierno están conectadas precisamente con la estrategia. Pensemos si la estrategia que tenemos realmente nos ayuda a fortalecer el gobierno, con todo lo que hemos hablado aquí en esta conversación. Pensemos si la estrategia sí es una visión compartida de esos actores que gobiernan la empresa, la propiedad, la junta, la gerencia, y si las conversaciones en esos tres estamentos o instancias realmente están conectadas con la estrategia. Pensemos si el nivel de gobierno es maduro lo suficiente para gestionar esa estrategia o si estamos de pronto en otra situación y es que tenemos mucho gobierno pero nos falta estrategia. Y por supuesto, pensemos si nuestro gobierno es un habilitador de la ejecución de la estrategia y si genera confianza en las partes interesadas para poderla ejecutar. Y ya hablamos que partes interesadas son también los proveedores de capital, nuestros bancos, nuestro talento y toda esa comunidad que desde afuera nos observa. Cierro con estas reflexiones finales entonces. Lo primero, la estrategia y el gobierno son distintos, pero se fortalecen o se deterioran mutuamente. Esa es la relación bidireccional a la que me refiero. No se sustituyen. Yo en la columna, los que la lean, menciono que uno de los casos que me encuentro con frecuencia es que me invitan como consultora en estrategia y lo que me encuentro realmente al llegar es que el problema es de gobierno corporativo. Y lamentablemente solucionar un problema de gobierno corporativo solo con la palanca de la estrategia
No es posible. Ellos se compensan entre sí, pero esa compensación tiene límites. Y fortalecer uno no necesariamente soluciona problemas en el otro ámbito. La estrategia del gobierno, ya dije, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Necesitamos muchas otras cosas, talento, cultura, todo lo que sabemos los que estamos en las empresas. Clave que sepamos que cada actor del gobierno tiene un papel frente a la estrategia, son distintos, pero tiene una responsabilidad. Y pensemos que de alguna manera necesitamos que la madurez de gobierno y estrategia se muevan de manera armónica y sincrónica para que no tengamos esos desfases que nos llevan a los escenarios que vimos en la matriz. Con esto termino el material que les preparé. Me pasé unos minutos. Aquí, Catalina, quedo en manos tuyas o de quien quiera moderar estos 5 minutos para un par de preguntas. Estos son mis datos de contacto. Y de vuelta, muchísimas gracias a las 90 personas que estuvimos aquí conectadas para hablar de un tema simple, concreto, práctico, pero que espero que ustedes se puedan llevar mañana mismo a sus sesiones de junta, a sus sesiones gerenciales, herramientas para fortalecer las sostenibilidades de la estrategia del gobierno y para generar esa conexión de estrategia y gobierno como condiciones necesarias para construir el largo plazo. Adelante entonces, y voy aquí a dejar de compartir pantalla en este momento para facilitar el tema de las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Carlos, a ti por esta explicación tan clara. Como siempre, es un gusto oírte y poder tener mensajes tan prácticos que aterrizan todo el ejercicio desde los roles del gobierno corporativo, desde la estrategia que al final está pensándose siempre en ese largo plazo. Las tres preguntas que ha realizado creo que han sido resueltas a lo largo de la charla, te las voy a dejar sobre la mesa. Y si alguien, por favor, tiene alguna pregunta, no duden en levantarnos la mano para habilitarle el micrófono. Aquí Cata, Desde, vi dos preguntas, pero bueno, aquí sí, nuestra amiga Elizabeth, Elizabeth, sí, la de Elizabeth adelante. hace referencia desde tu perspectiva de dónde deben hacer la conversación estratégica, la administración o la junta. Una pregunta de curiosidad. Estamos hablando de Elizabeth Rey del City, de casualidad. Elizabeth Rey, Ok, nos muy bien. confirmas. Miren, junta y gerencia necesitan tener la estrategia como tema de conversación. Cuando en la junta escasea la conversación sobre estrategia, necesitamos que la gerencia lleve los insumos y promueva esa conversación. Cuando, de alguna manera, la gerencia es pasiva frente a la estrategia, necesitamos una junta que reclame esa conversación. Aquí los dos tienen un papel. La conversación debe estar vigente con un propósito, y es que nos aseguremos de mantener una estrategia vigente. Hoy el riesgo en las empresas, justamente en esa conexión de estrategia y gobierno, es que las estrategias se vuelven obsoletas muy rápido. Entonces, en ese orden de ideas, ambos tienen esa responsabilidad, y yo diría que el llamado de atención es que cuando una de las dos partes interesadas falle, la otra toma la iniciativa de invitar a esa conversación. Los dos son responsables. Ahora, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención a veces en las evaluaciones de la Junta. Hablo con los miembros de la Junta y claro, no, estamos insatisfechos con los resultados, no sé qué, y son tan tranquilos, yo diría pues aquí en términos muy coloquiales, tan conchudos en la Junta, que dicen que la culpa de los malos resultados lo tiene la gerencia. Entonces que tenemos una gerencia muy mala, que no es estratégica. Y yo la pregunta que les hago es, bueno, pero ¿quiénes son los responsables de nombrar y remover a ese gerente? Es la Junta. O sea, la Junta al final es responsable por ese mal resultado o por esa falta de estrategia, porque es quien elige al gerente. Entonces, esa idea de culpar por un mal resultado o por la falta de estrategia a la gerencia desde la Junta, creo que no es sostenible. Liliana levantó la mano. Adelante, Liliana. Ay, qué pena. El micrófono. Hola, Sí, Carlos, ya buenas lo tardes. abriste, adelante. Qué Bienvenida. gusto saludarte, qué emoción, qué honor, mejor dicho, espectacular. El mío. Bueno, aquí hay algo en lo que yo quisiera que nos acotaras un poquito. Es muy complejo llegar a alineación accionistas junto a gerencia en términos de que la estrategia es un activo funcional, debe ser flexible y debe ser muy ágil en el pensamiento del gobierno corporativo, dado, por ejemplo, lo que
tú citabas cuando entramos, situaciones de entorno que no son controlables, que no están en el radar y que seguramente si no hay un buen gobierno, pues efectivamente tampoco hay una muy buena gestión del riesgo. Estos riesgos que usualmente no se materializan, pero que suceden, generan unos cambios que tienen que tener una dinámica muy rápida en la estrategia para poder reactivar organizaciones. Caso yo estaba el fin de semana en Cali, hoy ver las imágenes de lo que pasó simplemente en 24 horas es muy impactante, hay muchas empresas que lo perdieron todo, reiniciar, así hayan los activos, así haya la inversión, el dinero, pues no es tan fácil. ¿Cómo lograr que esa, digamos, concepción de que la estrategia es el activo fundamental para la organización y debe ser tan flexible como el cambio de entorno haga parte no de la conversación de estos tres actores, sino de la cultura colectiva corporativa? Sí, muchas gracias, Liliana. Yo, A ti. para tomar el atajo a esta respuesta y no por ser indelicado, pues, o negligente, lo primero que siempre les pongo sobre la mesa es reconocer que no existen empresas sin estrategia, porque ese es el primer tema. Y es que no, aquí nos falta claridad estratégica, es que no hablamos de la estrategia, es que no conocemos la estrategia. Bueno, la estrategia está. Lo primero es que no existe empresa sin estrategia. Entonces, ella existe. No hay excusa para no hablar en la junta de la estrategia porque ella está. Lo segundo, hay un error muy común, lamentablemente, y son las juntas que creen que involucrarse en la definición de la estrategia o ser activos en el tema de evolucionar y mantener vigente la estrategia es un acto de cogerencia. Yo no hablo de coadministración porque en la ley colombiana somos administradores. Aquí está mi compañera María Uriza, que fue una abogada que iluminó nuestra certificación de manera muy potente. Yo sé que somos todos coadministradores, o sea, yo reconozco la coadministración. Los directores son administradores, los gerentes también, pero no cogerentes. Pero atención a esto, involucrarse desde la junta con la estrategia, con la definición, hacerle críticas, hacerle un seguimiento cercano a su ejecución, lejos de ser un acto de cogerencia. Es simplemente el ejercicio de su responsabilidad. Entonces yo diría, Liliana, que lograr que la Junta se apropie de su responsabilidad sobre la estrategia es clave. Si se vuelve cultural como tú planteas, mejor. Pero más que pensar en la estrategia como un activo, que lo es que sea un motivo de conversación. Y aquí necesitamos que justamente cuando la presidencia de la Junta y la gerencia diseñan, por ejemplo, la agenda, velen porque la conversación sea sobre temas estratégicos. ¿Qué es un tema estratégico? Estratégico es distinto a importante. Importante es básicamente donde no hay nada que escoger, simplemente hay que hacer lo correcto y hacerlo bien. En este momento de crisis en muchas empresas por lo sucedido, muchas cosas no son estratégicas, hay simplemente que volver a operar. Eso es salud organizacional, son cosas importantes, ahí no hay mucho que decidir. Lo estratégico es donde hay que hacer escogencias. Y ahí es donde necesitamos, por ejemplo, en la agenda, que esa es una palanca potente para elevar la conversación estratégica en la Junta, que Junta y Gerencia identifiquen esos temas que se deben llevar a ese foro. Y muy importante, como te lo decía ahora, que la gerencia, para que active a la Junta en ese ejercicio de estrategia, antes de irse a sentar a pensar en la estrategia, a ver con qué llega la Junta, realmente vaya por insumos a la Junta. Y ahí viene otro problema. Hay juntas que se incomodan cuando les preguntan por eso, porque de alguna manera dicen, mire, yo no sé, ustedes son los que conocen el negocio, propóngannos algo. Esa no es excusa, esa no debería ser la respuesta. Los miembros de junta, lo soy, siempre necesitamos alimentar la conversación estratégica del equipo gerencial, porque si no estamos en capacidad de hacerlo, quiere decir que estamos siendo negligentes en el ejercicio más básico de nuestra labor como miembro de junta, incluso de una junta asesora, que para efectos de la estrategia la responsabilidad es la misma. Entonces te dejo ahí, Liliana, como con estas ideas muy breves y en aras del tiempo, porque tenemos aquí las manos de Carlos Soto y Federico para avanzar. Muchas gracias, Liliana. A ti, Gracias, Carlos. Mira, gracias Liliana. Carlos Soto, adelante. Bueno, no, muchas gracias, Carlos. Pues un gusto saludarte de nuevo. Hace poco estuvimos por allá en la escuela de juntas directivas y bueno, Qué fue bueno. una sesión genial y no me olvido del bullying que me hiciste en alguna sesión también. Bueno, Carlos pero Soto fue el bueno, que animó la sesión y por culpa de él la sesión no duró 2 horas, sino 3 horas. no, Tú no, eres de pero bueno, Pereira o estás en Pereira, Carlos, ¿cierto?
Estoy en Bogotá, soy de Pereira, tienes toda la Sí, razón y también con tu mucha gente familia en bien. Cali. Sí, pero Sí, bueno, afortunadamente bueno, no tenemos mucho que lamentar en términos de vida y cosas irreparables, más temas materiales, pero bueno, ahí vamos. No, bueno, señor, quiero todo lo volver, mejor. quiero realmente volver un poco sobre el tema de las tres conversaciones y una sola estrategia. Y pensando en ese reto, cuando hay un choque como en términos de los horizontes. Por un lado, pues uno puede encontrar propietarios y accionistas queriendo o buscando dividendos de corto plazo, pero versus una estrategia de la Junta cuidando el largo plazo. ¿Cómo debe mediar o alinear la conversación la Junta para poder, digamos, que alinear esas expectativas financieras directas de los dueños con la sostenibilidad del negocio? Carlos, esa pregunta es fabulosa y de manera súper coloquial te la voy a responder desde una reflexión que alguien me hizo en algún escenario informal. Me dijo, mire, eh, los dueños todo el tiempo están pensando en los dividendos. Los ejecutivos todo el tiempo están pensando en el bono. Por eso la Junta, hablaba yo ahora del fiel de la balanza, es la que tiene que estar pensando en la empresa. Porque él me Ujú. decía, muchas veces los dueños no piensan en la empresa, están pensando en su patrimonio y su necesidad de corto plazo, y los ejecutivos los tenemos incentivados muy de corto plazo. De hecho, al punto que tú tocas, una de las cosas claves que necesitamos vigilar en las juntas directivas es que haya una alineación de los incentivos en el nivel ejecutivo que sea compatible con los objetivos de la empresa de mediano y largo plazo. Y por eso Ujú. estos modelos de remuneración que no solo buscan el resultado del trimestre o del año, sino que buscan que el ejecutivo tenga una mirada de más largo plazo, porque lo natural es que no sea así. Entonces, si se quiere, frente al accionista que tiene mucho apetito por dividendos y el ejecutivo que tiene un incentivo muy de corto plazo, ahí sí que se vuelve clave el papel de la Junta para velar por el interés de la empresa. Yo sé que esto suena duro, pero un poco el mensaje que me daba esta persona, de hecho, de una empresa en la que yo trabajé, me dijo, mira, en las juntas somos nosotros los que cuidamos las empresas en la junta, porque a veces los dueños no las cuidan y los ejecutivos tampoco, porque tienen urgencias de corto plazo. Yo creo que la junta ahí, Carlos, definitivamente es clave para que eso suceda, pero muy importante también, y con eso pues termino para darle paso a Federico, y es muy importante que la junta recoja la expectativa de la propiedad de Sí. vuelta y que la junta alinee los incentivos del equipo ejecutivo. Tenemos que vigilar que el equipo ejecutivo esté siendo movido por las palancas y que les estemos tocando el corazón y el bolsillo literalmente, conectados con la estrategia, con el apetito de riesgo, con el horizonte de los dueños, para que hagan eso para lo cual los estamos incentivando. Esos indicadores de gestión y las métricas de remuneración son mensajes y son mensajes demasiado potentes. Y la Junta por eso no puede ser tampoco ajena a cuál es el modelo de remuneración del CEO, de la presidencia de la compañía y de esa primera capa que le acompaña por lo menos, para ver que haya esa conexión. Entonces así, creo yo, desde la Junta velamos por atender en la gestión de la estrategia y en la cotidianidad ese interés del accionista, el interés del equipo ejecutivo, pero sobre todo en conjunto el interés de la empresa y la sostenibilidad de la empresa. Esa sería mi reflexión muy concreta, Carlos, al punto que tú tocas de cómo alinear a esos tres actores cuando a veces los intereses son tan asimétricos. Ok, vale, Carlos. Muy Me claro, encanta muy verte, simple. Carlos. Gracias, Yo ya me había igualmente. excusado la primera vez por segunda, por todo lo que nos No, ayudaste a entretener en esa no, por el reunión. Y me alegra contrario, que por el todo esté bien por contrario. Pereira y Cali. Vale, gracias, Para gracias, te ti, muy agradezco. bien. Federico, si quieres vamos contigo y vamos cerrando, si quieren, Catalina, por temas del tiempo de los presentes. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la sesión. Como siempre, muchos aprendizajes recibo desde ti. Eh, una pregunta, a ver, yo había dejado en el chat una pregunta, es de manera objetiva, en datos duros, ¿qué quiere decir apetito de riesgo y cómo lo Sí, solicita uno y cómo lo acuerda? buenísima. Sin embargo, la Aquí la conecto vi. con la otra pregunta, perdón, que creo que conecta un poco con la pregunta y la respuesta, la pregunta de Carlos, y es hasta cuando esto me sucede en las juntas, reiteradamente en las juntas de las compañías a las cuales pertenezco, y es,
cuando la estrategia la estamos posando sobre unas hipótesis que todavía tienen cierto nivel de incertidumbre, llegar a ciertos mercados, una modificación de propuesta de valor que incluye desarrollos técnicos, por ejemplo, en productos o en servicios. ¿Cómo sería ese nivel de comunicación? Me explico. El gobierno corporativo, o más bien los accionistas, ¿cuándo deben enterarse de los primeros experimentos? ¿Desde antes de hacerlo o una vez hechos y mejor pedir perdón que pedir permiso? Eso depende de cada uno. Lo pregunto porque en todas las juntas a las cuales pertenezco sucede eso. Yo soy un fan de la triada, pues, gestión de la estrategia acompañada de gestionar innovación y gestionar las capacidades organizacionales. Y entonces, pues uno siempre se pregunta, le preguntamos a los dueños ya, hacemos los primeros experimentos y más bien contamos cómo nos fue en esas primeras exploraciones. ¿Cuál es cuál es tu posición entendiendo que puede haber casos particulares? Total, no, la pregunta es excelente, Federico, te la agradezco y nos podríamos quedar aquí un rato enorme porque hay casos de casos. Eh, Pienso que aquí de vuelta la Junta es fundamental en el sentido en que entiende desde la propiedad las reglas de juego, eso que yo llamé el mandato. Entonces, pienso que si eso que llamas experimentos, que es la parte de la estrategia que llamamos exploración, o en el modelo de horizontes de conocimiento, los temas de horizonte 3, eh, si eso está dentro del mandato, no creo que haya que ir a pedir permiso, ni mucho menos, a los accionistas, sí mantenerlos informados, ¿de acuerdo? Para eso están los espacios o las asambleas o las sesiones informativas, que son una muy buena herramienta de mantener a los accionistas alineados. A veces, cuando tenemos accionistas en la junta directiva, ellos nos ayudan a hacer ese puente de alguna manera de mantener informada la propiedad. En las empresas de familia, por ejemplo, donde hay un consejo de familia que opera, hay unos miembros de junta que vienen desde esa familia y esos miembros de junta informan al consejo de familia. Ahí hay un canal de comunicación de qué es lo que está pasando. Pero yo diría que si estamos dentro de la frontera del mandato, no habría que preocuparse de ir a hacer esa consulta o de estar pecando por negligencia. Muy importante, si tú estás en el equipo gerencial, eso sí, que todo eso que estemos haciendo esté al amparo de la conversación con la Junta. A la Junta sí no la mantendría por fuera de la conversación. ¿En qué sentido? En que de alguna manera ellos son los representantes de los accionistas, ellos nos transfieren a los ejecutivos el mandato y ese componente de exploración de la estrategia, pues siendo de la estrategia, es inherente a la conversación de la Junta. Entonces pensaría que la Junta está a bordo de esa conversación. Ahora, el tema del apetito de riesgo que tú tocas es maravilloso porque yo no he encontrado la forma de realmente llegar a una definición concreta. En la certificación, que es una experiencia maravillosa y que tiene unas dimensiones súper potentes en temas de cumplimiento, en temas de riesgos, vimos algunas herramientas para tener una idea de cuál es el apetito, pero yo llegué a una conclusión. Un profesor maravilloso que tuvimos allí, que es ex socio de una de estas firmas grandes, Big Four, es que finalmente el apetito de riesgo, Federico y todos, lo vamos descubriendo sobre la marcha. Es decir, vamos entendiéndolo cuando enfrentamos una decisión, cuando tenemos que hacer una escogencia, cuando tenemos que asumir el riesgo. Ahí es cuando realmente vemos de qué materiales que estamos hechos en términos del riesgo, ¿no? Entonces, en cada empresa es distinto y podemos decir, mire, somos muy conservadores, pero no por el hecho de creernos conservadores, deberíamos entonces limitarnos en la estrategia a no hacer nada que nos saque un poquito de la comodidad de ser conservadores. El hecho de que seamos muy agresivos, por ejemplo, tampoco legitima que tengamos una estrategia a la que le falten cualquiera de las tres condiciones claves: lógica, coherencia y que nos mueva a la acción. Es decir, el hecho de que seamos agresivos no nos debe llevar a aceptar estrategias que no tengan lógica, coherencia o que realmente sean tan agresivas que nos paralicen y no nos muevan a la acción. Ahora, el miedo es distinto en cada empresa. Yo sé que estamos ya pasados del tiempo, pero cuando estaba en la universidad, yo pues sé que algunos no lo saben, pero mi carrera de base es medicina veterinaria, yo soy médico veterinario. Y cuando estaba en la facultad, un profesor, que era muy exótico, en Manizales, tenía en un acuario una serpiente cobra. Y esa cobra un día se escapó.
Entonces, obviamente, hubo una alarma en toda la facultad y pues los más interesados en ayudarle al profesor, que además era una eminencia, le dijeron, bueno, profesor, ¿cómo ayudamos? Y él les dijo, mire, no, hay que buscar palitos y buscar cuando sientan el animalito hacerle ruido, porque si se esconde en algún hueco, va a ser imposible de sacar. Entonces alguno de los estudiantes le preguntó, bueno, profesor, ¿y de qué largo el palito? Y él le respondió, del largo del miedo. Entonces, el largo del palito es distinto para cada uno. Entonces, yo diría que sí a veces uno sabe de qué largo es el palito de la empresa, y hay como rasgos que nos permiten identificarlo, pero creo que la prueba del apetito de riesgo, Federico, es decisión por decisión, te lo digo honestamente. Hay cosas que uno sabe que son absurdas, irlas a llevar a una junta o a una familia, pero hay unas donde ante la duda arriésguese, porque no sabemos el largo del palito en ese momento del tiempo cuál es. Y el otro tema que es clave es que el apetito de riesgo, no tengo las cifras ni el artículo científico, debería por mi disciplina de ser doctor, pero el apetito de riesgo cambia con el tiempo. Yo les quiero decir a todos una cosa que estoy observando. Yo ya no tengo pues agenda de consultoría de aquí a diciembre por cuenta de las elecciones y el resultado en Colombia. El apetito de riesgo de la gente cambió en 2 horas cuando se supo el resultado de esa elección. Entonces eso no es estático, eso depende de muchas circunstancias. Entonces creo que no deberíamos autodefinirnos en un apetito de riesgo que sea estático o que nos limite porque es dinámico en lo que yo observo en la práctica. Muchas gracias, Federico. A ti, Doctora muchas gracias. Catalina. Gracias, Federico, Carlos, a cada uno por sus preguntas, por sus intervenciones. Sin lugar a duda, Carlos, siempre es un gusto tenerte en estos espacios. Gracias por ser parte de este ecosistema que conecta el gobierno corporativo como una palanca de sostenibilidad, como tú lo has mencionado, de manera articulada y conectada con una estrategia que, como bien lo mencionas y tanto lo reiteras en los espacios de diálogo, todas las empresas tienen una estrategia y es lo que caminamos en el día a día. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y los invitamos a seguir siendo esas semillas que siembran en cada una de las instituciones, de las empresas donde toman decisiones de cara a ese fortalecimiento del tejido empresarial que necesitamos en nuestro país. Una feliz tarde para todos. Bueno, Muchas gracias para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y Gracias. felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buena tarde, gracias. Chao. Hasta luego, gracias.